20 años. Habían pasado exactamente 20 años desde el día en que desapareció, y ahora estaba allí, frente a la puerta de su antigua casa, con el mismo vestido blanco inmaculado, sin una sola arruga, sin una sola mancha. No había envejecido ni un solo día, y lo más terrible era que no recordaba dónde había estado. Me llamo Roberto Méndez. Hoy tengo 43 años, y soy dueño de un pequeño taller mecánico en Querétaro. Tengo una vida normal, una casa normal, una familia normal. Pero hace 20 años nada era normal. Hace 20 años mi hermana Elena desapareció el día de su boda, sin dejar rastro, sin ninguna explicación, como si se hubiera borrado de la faz de la tierra. Hasta ese día, nuestra familia era feliz. Mi padre, Arturo Méndez, era un carpintero muy conocido en el barrio. Sus manos siempre olían a serrín, y todos los sábados íbamos en familia a la pequeña iglesia que había junto a la plaza. Mi madre, Lucía, era ama de casa, pero no una ama de casa cualquiera. Era la mujer que escuchaba los problemas de todo el barrio, daba consejos y llevaba comida. ¿Y Elena? Elena era nuestro sol. Tenía 23 años entonces. Yo tenía 23 y ella 21. Los dos éramos jóvenes, pero en los ojos de Elena siempre había una luz diferente. Era como si viviera en un lugar donde la vida era más colorida que para el resto de nosotros. Era una chica guapa, con el pelo largo y negro, los ojos marrones y la piel siempre ligeramente bronceada por el sol. Pero más que su belleza, lo que la hacía especial era su alma. Escuchaba a la gente, comprendía, perdonaba, amaba. Cuando conoció a Diego Ramírez tenía 19 años. Diego era el hijo mayor de una familia del barrio norte de Querétaro. Era ingeniero en una empresa constructora. Un hombre guapo, culto y recto. Al principio mi padre dudó. ¿Del barrio norte? Decía como si eso fuera una mancha. Pero Diego fue paciente. Nos visitaba todos los fines de semana, charlaba con mi madre y ayudaba a mi padre en su taller. Con el tiempo se convirtió en parte de nuestra familia. 2 años después, le pidió matrimonio. Elena me contó cómo fue esa noche. Diego la llevó a la plaza de la ciudad. Se arrodilló junto a la fuente con el anillo de su abuela en la mano. Elena dijo sí, entre lágrimas. Yo también lloré, pero de felicidad. El sueño de mi hermana se estaba haciendo realidad. Los preparativos de la boda duraron meses. Mi madre cosió el vestido de novia ella misma. Encaje blanco, detalles de perlas, una cola de casi 3 metros. Elena se miraba en el espejo durante cada prueba y sonreía. Es como en mis sueños, decía. Exactamente como en mis sueños. Domingo 15 de octubre de 1989, el día de la boda. El sol brillaba tanto esa mañana que parecía que incluso el cielo estaba celebrando. Nos levantamos temprano para ir a la iglesia. La ceremonia era a las 11, pero los preparativos habían comenzado horas antes. Mi madre peinó a Elena y yo fui con mi padre a la iglesia para hacer las últimas comprobaciones. Todo estaba perfecto. Las flores estaban en su sitio. Los invitados empezaban a llegar. Diego y su familia se habían sentado en las primeras filas. A las 10:45 volví a casa. Tenía que recoger a Elena. Mi coche, un viejo Chevrolet Nova, que había lavado especialmente esa mañana y decorado con cintas blancas, esperaba delante de la puerta. Cuando entré en casa, mi madre estaba en la cocina, con los ojos llorosos, pero feliz. Arriba, dijo. Está haciendo los últimos preparativos. Sal y dile que baje. Subí las escaleras. La puerta de la habitación de Elena estaba cerrada. Llamé suavemente. Elena, ¿estás lista? Llegaremos tarde. No hubo respuesta. ¿Elena? De nuevo silencio. Llamé un poco más fuerte. Elena, abre. Todos están esperando. No se oía nada. Mi corazón comenzó a acelerarse.
Quizás tenía puestos los audífonos. Quizás estaba escuchando música. Extendí el brazo hacia la puerta y la empujé suavemente. La puerta se abrió. La habitación estaba vacía, completamente vacía. La cama estaba hecha, la ventana cerrada, las puertas del armario cerradas. Pero Elena no estaba allí. El vestido de novia estaba colgado. Ese vestido precioso en el que mi madre había trabajado durante meses, sin tocar, sin estrenar. Los zapatos estaban junto a la cama. Las joyas estaban sobre el tocador. Pero Elena no estaba. «¡Mamá!», grité. «¡Mamá, sube!». Mi madre vino corriendo sin aliento. Cuando entró en la habitación, se quedó pálida. «¿Dónde está?», dijo. «¿Dónde está? No lo sé. Hace un momento estaba aquí». Revolucionamos toda la casa, cada habitación, cada armario, el sótano, el ático, el jardín. No había ni rastro de Elena. Mi papá llegó corriendo de la iglesia seguido de Diego. Ambos estaban igual de desconcertados y asustados. «Quizás se haya ido andando», dijo mi papá, pero ni siquiera él se lo creía. «Quizá haya salido temprano». Pero el vestido de novia seguía colgado, y Elena no se iría a ningún sitio, sin ponerse ese vestido. Llamamos a la policía. Los agentes vinieron, hicieron preguntas, tomaron notas. Fuimos puerta por el barrio. Nadie la había visto. Nadie había oído nada. Era como si Elena se hubiera esfumado por la mañana. Las primeras 24 horas fueron las peores. No dormimos, no comimos, solo esperábamos. El teléfono sonaría. Llamarían a la puerta. Elena volvería. Pero no sonó. No volvió. Una semana después comenzó la investigación oficial. La posibilidad de un secuestro. La posibilidad de un accidente. La posibilidad de un suicidio. Todo estaba sobre la mesa. Interrogaron a Diego. Me interrogaron a mí. Interrogaron a la familia. Pero no había ninguna pista. Elena Morales había desaparecido sin dejar rastro la mañana del 15 de octubre de 1989. A pocas horas de su boda. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Diego siguió viniendo durante un tiempo, pero la luz de sus ojos se había apagado. Al final se mudó, a otra ciudad, a otra vida. Mi madre nunca se recuperó. Todos los días iba a la habitación de Elena. Se sentaba allí durante horas y hablaba. Mi padre se volvió callado. Se encerró en su taller. Yo intenté escapar. Dejé la universidad. Trabajé en pequeños empleos. Intenté alejarme de casa. Pasaron los años. El duelo dio paso a la aceptación. La vida continuó, porque la vida siempre continúa. Me casé, me divorcié. Mi padre murió, de un infarto. Pero yo sé que en realidad murió de un corazón roto. Mi madre se mudó a una residencia de ancianos. Ya ni siquiera mencionaba el nombre de Elena. Había perdido la memoria, pero quizá era mejor así. Y yo abrí un taller mecánico. Me construí una vida normal. No olvidé a Elena, ¿cómo podría hacerlo? Pero ya no pensaba en ella todos los días. Solo en días especiales, en los cumpleaños y, por supuesto, el 15 de octubre. Hasta hoy. 15 de octubre de 2009. Exactamente 20 años después. Esa mañana me levanté temprano. El cielo estaba nublado. Parecía que iba a llover. Desayuné, me duché y me preparé para ir al taller. Eran casi las 11. Estaba a punto de salir por la puerta. Llamaron al timbre, toc, toc, toc. Fue un momento muy extraño. A las 11 de la mañana no venía nadie, ni siquiera el cartero, que solía venir por la tarde. Pensé en abrir la puerta, pero me detuve un momento. No sé por qué. Quizás fue una corazonada, quizás una casualidad. Entonces volvió a sonar. Toc, toc, toc. Más insistente, más urgente.
Me acerqué a la puerta y alcancé el picaporte. Me puse las gafas y miré por la mirilla, y me quedé paralizada. Allí, delante de mi puerta, había una mujer. Llevaba un vestido de novia blanco. Tenía el rostro pálido, el cabello liso y las manos a los lados. Esperaba inmóvil, pero su rostro, la reconocí. ¿Cómo no iba a reconocerla? Era Elena, mi hermana, que había desaparecido hacía 20 años, a la que llevaba 20 años buscando, que no había dejado rastro alguno durante 20 años, y no había envejecido ni un solo día. Abrí la puerta, lentamente temblando. No podía articular palabra. Ella solo me miraba, inexpresiva, en silencio. Sus ojos estaban vacíos, como si le faltara una parte de su alma. «Elena», susurré. «¿Eres tú?» Inclinó ligeramente la cabeza. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Luego extendió el brazo y abrió la mano hacia mí. Su mano estaba helada. Y entonces me di cuenta. Había tierra en la falda del vestido de novia, hasta los tobillos, tierra húmeda y oscura. No llevaba zapatos. Tenía los pies descalzos, las uñas agrietadas. Y olía no a flores, no a perfume, olía a tierra de tumba. «Entra», le dije, pero mi voz temblaba. «Entra, Elena, por favor». Dio un paso. Lentamente, con movimientos mecánicos, entró en la sala, miró a su alrededor, pero no había ninguna expresión familiar en su rostro. Era como si fuera la primera vez que venía aquí. Cerré la puerta. La cerré con llave detrás de mí. No sé por qué, pero tenía una sensación que me decía que tenía que cerrarla con llave. Elena estaba parada en medio de la sala, sin moverse. La miré, tratando de asegurarme de que realmente era ella. Su rostro era el mismo, su cabello era el mismo, su cuerpo, su postura, todo era igual. Pero sus ojos eran diferentes. No había nada en ellos. «Elena», dije con voz más firme ahora. «¿Dónde estabas?» «¿Qué te pasó?» Me miró. Sus labios se separaron lentamente y habló. «He perdido el tiempo». Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en meses. «¿Qué quieres decir?» «¿Dónde estabas?» «No lo sé». Han pasado 20 años, Elena. 20 años. ¿Cómo? ¿20 años? Me miró con asombro. Un asombro real. Una confusión real. Solo. Me fui un día. Solo un día. Y en ese momento todo cambió. ¿Un día?, repetí. Mi voz se quebró. «Elena, llevas 20 años desaparecida. 20 años. Yo ahora tengo 43 años. Tú sigues teniendo 23 años». Elena levantó la mano y se tocó lentamente la cara. Pasó los dedos por su mejilla, como si fuera la primera vez que se tocaba. Entonces sus ojos se agrandaron y se llenó de pánico. «No», susurró. «No, eso es imposible. Yo solo estaba en mi habitación. Me estaba preparando. Diego me estaba esperando. En la iglesia. Todos me estaban esperando». «Sí», dije lentamente. «Hace 20 años. El 15 de octubre de 1989. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lágrimas de verdad. Calientes, húmedas. Al menos eso era humano. Al menos eso era real. No. Sacudió la cabeza de un lado a otro, y el cabello le cubrió el rostro. Me fui un momento. Solo un momento. ¿A dónde fuiste?» Silencio. Un silencio largo y pesado. Elena se derrumbó lentamente en el suelo. El vestido de novia se extendió a su alrededor. La tela blanca se posó como una nube sobre el suelo sucio. Enterró la cabeza entre las manos. «No lo recuerdo», dijo. «No recuerdo nada». Me arrodillé a su lado. Le cogí la mano. Todavía estaba helada, como si no corriera sangre por su cuerpo. «Elena, mírame»,
Por favor, mírame. Levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos y le corrían por las mejillas restos de rímel negro. ¿Qué es lo último que recuerdas?, le pregunté. Antes de perder el conocimiento. ¿Qué es lo último que recuerdas? Cerró los ojos y respiró hondo. Estuvo un buen rato sin hablar. Luego, poco a poco, empezó a contarlo entrecortadamente. Estaba en mi habitación. Mi mamá estaba abajo preparando el desayuno. Tú y mi papá habían ido a la iglesia. Yo me miraba en el espejo. Estaba pensando en ponerme el vestido de novia, pero aún no debía ponérmelo. Era muy temprano. Eran solo las 9 de la mañana. Sí, dije. Salimos de casa a las 9 de la mañana. Me acerqué a la ventana. Miré hacia afuera. El sol brillaba mucho. Los pájaros cantaban en el jardín. Todo era perfecto. Y entonces se detuvo. Frunció el ceño como si intentara recordar algo. ¿Qué pasó después? Vi a alguien. ¿A quién? En el jardín, entre los árboles. Una mujer mayor. Vestía de negro y llevaba un velo negro en la cabeza. Me miraba. Sentí un escalofrío. ¿La reconociste? No, pero parecía que me conocía. Había algo en sus ojos. Era como si me estuviera llamando. Me hizo una señal. Levantó la mano y me señaló. Me decía, ven aquí. ¿Y qué hiciste? Bajé, no sé por qué. Simplemente sentí que tenía que hacerlo. Salí por la puerta trasera. Mi madre estaba en la cocina. No me oyó. Salí al jardín. La mujer seguía allí, junto a los árboles. Me sonreía, pero era una sonrisa extraña, como si supiera algo. Un secreto, un oscuro secreto. La voz de Elena temblaba. Siguió hablando, pero ya no me miraba a mí. Miraba a lo lejos, al pasado, a lo que había visto. Me acerqué a ella. Le pregunté, ¿quién es usted? No respondió. Solo extendió la mano. Tenía algo en la palma, algo pequeño y brillante. Un collar de plata con símbolos extraños. Es para ti, dijo. Para hoy, para el vestido de novia. ¿Lo has cogido? Sí. La voz de Elena se convirtió en un susurro. Lo cogí en mi mano. Y en ese momento se detuvo. Su cuerpo comenzó a temblar. ¿Qué pasó, Elena? Todo se oscureció. Solo un segundo. Quizás menos. Un parpadeo. Pero en ese parpadeo había algo, un lugar oscuro, frío y silencioso. Y voces, susurros, voces que me llamaban. Quédate con nosotros, decían. Quédate aquí. Quédate en el tiempo. Y luego, desperté. Estaba aquí, frente a tu puerta. El collar había desaparecido. La mujer se había ido. Solo estaba yo y este vestido de novia. ¿Y esto? Levantó las manos y se miró las palmas. Este cuerpo. Pero hay algo diferente en mi interior. Falta algo. La miré. Realmente faltaba algo. En sus ojos, en sus movimientos, en su presencia. Era como si fuera solo una copia de Elena. Una sombra. Un eco. ¿Dónde está ahora ese collar? Le pregunté. No lo sé, no lo recuerdo. Me levanté. Tenía la cabeza confusa y el corazón acelerado. Nada de esto tenía sentido. Pero Elena estaba allí. Realmente estaba allí. Podía sentir su tacto. Espera aquí, le dije. Tengo que hacer una llamada. ¿A quién? A la policía. A tu madre. A Diego, a todos. Has vuelto, Elena. Todos tienen que saberlo. No. De repente se levantó de un salto. Su rapidez me sorprendió. Me agarró la mano y la apretó con fuerza. No, por favor. Todavía no. Por favor, Roberto. Primero tengo que entenderlo. Primero tengo que entender qué ha pasado. Pero, por favor. Había tanta súplica en sus ojos que no pude decir que no. Asentí con la cabeza. Está bien, pero solo unas horas. Después se lo diré a todo el mundo.
Tenemos que entenderlo, Elena. Se te da por muerta. Llevamos 20 años de luto. Lo sé, dijo, y lo siento. Lo siento mucho. La llevé a la habitación de invitados. Le di ropa limpia. Un suéter viejo. Unos pantalones de mezclilla. Le dije que se quitara el vestido de novia, pero se negó. No, dijo. Tenía que ponérmelo. Todavía tengo que ponérmelo. Quizás eso me ayude a recordar. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Pasaron las horas. Elena se sentó junto a la ventana. Miró hacia afuera y no dijo nada. Yo busqué en Internet. Pérdida de tiempo. Regreso de personas desaparecidas. De casos paranormales. Todo lo que pude encontrar. Pero nada se parecía al caso de Elena. Hacia las 3 de la tarde fui a la cocina y le preparé un sándwich. Cuando se lo llevé, seguía sentada junto a la ventana. Pero ahora lloraba, en silencio. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. ¿Elena? Diego, dijo. ¿Cómo está? ¿Sigue esperando? Se me encogió el corazón. Elena, por favor, solo dímelo. ¿Sigue esperando? No, dije lentamente. No esperó. Se mudó, se casó, tuvo hijos. Ahora vive en Guadalajara. Es feliz. Tiene una nueva vida. Lloró aún más. Ahora en voz alta, entre sollozos. Me acerqué a ella y la abracé. Su cuerpo temblaba. Todavía estaba fría. Lo siento, le dije. Lo siento mucho. Lo dejé todo por él, susurró. ¿Todo? ¿Y él? Él siguió adelante. 20 años, Elena. Es mucho tiempo. ¿Quién puede decir que esperó? Levantó la cabeza de mi pecho y me miró a los ojos. Pero yo esperé. Pasara lo que pasara, estuviera donde estuviera. Siempre esperé. Lo esperé a él. Te esperé a ti. Esperé a todos. Lo sé y lo siento. Lo siento de verdad. Al caer la tarde tomé una decisión. No podía esperar más. Tenía que llamar a la policía. Pero cuando cogí el teléfono, Elena volvió a las hablar. Roberto, espera. Me di la vuelta. Estaba de pie, con las manos entrelazadas. ¿Qué pasa? Algo. Estoy empezando a recordar algo. ¿Qué? Ese lugar. El lugar oscuro. Allí no estaba sola. Una oleada de miedo se apoderó de mí. ¿Qué quieres decir? Había otros. Sombras. No eran personas, pero alguna vez lo fueron. Y hablaban. Me decían cosas. ¿Qué te decían? Los ojos de Elena se agrandaron. Por miedo, por el recuerdo, o por ambas cosas. Decían que... Se detuvo, respiró hondo. Decían que... Si regresas tendrás que traer a alguien. Nadie puede regresar en vano. Tendrás que traer a alguien. Se hizo el silencio en la habitación. Un silencio pesado y agobiante. ¿A alguien? Pregunté, pero mi voz temblaba. Elena asintió con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. Sí, a alguien. En su lugar, en mi lugar. Y en ese momento llamaron a la puerta. Toc, toc, toc. El mismo ritmo, el mismo sonido, como por la mañana. Los dos miramos hacia la puerta. Elena estaba pálida como la cera. «Son ellos», susurró. «Han venido a llevarme de vuelta». Volvieron a llamar a la puerta, esta vez más alto, más insistente, como si quien quiera, o lo que fuera que estuviera fuera, estuviera decidido a entrar. «No abras», dijo Elena. Su voz era de pánico, jadeaba. «Por favor, no abras, Roberto. No sabemos quién es», dije, pero incluso en mi propia voz se notaba el miedo. «Quizás sea un vecino, quizás...» «No», Elena negó con la cabeza. Su cabello le cubría el rostro. «No, son ellos. Lo sé. Puedo sentirlo». Toc, toc, toc. Toc, toc.
ahora más rápido, impaciente, incluso enfadado. Caminé lentamente hacia la sala. Elena vino detrás de mí. Me agarró del brazo. Podía sentir sus uñas clavándose en mi carne. Nos acercamos a la puerta. No me atreví a mirar por la mirilla. No sé por qué, pero sentía que no debía mirar. Roberto Méndez. Se oyó una voz desde fuera. Una voz de mujer. Vieja, quebrada, pero extrañamente familiar. Roberto Méndez. Abre la puerta. No le haremos daño. Solo lo recuperaremos. Lo devolveremos al lugar al que pertenece. No se vayan. Grité. Llamaré a la policía. Oí una risa fría y vacía. La policía no puede ayudarte, Roberto. Este mundo no es asunto suyo. Esto es otra cosa. Elena temblaba a mi lado. ¿Esa mujer? Susurró. La mujer del jardín. Tiene la misma voz. Decidí mirar por la mirilla. Despacio, con cuidado. Pegué el ojo al agujero. Al principio no vi nada. Una imagen oscura y borrosa. Luego se aclaró. Había 3 personas allí. Las 3 eran mujeres. Las 3 eran ancianas. Vestían de negro y llevaban velos en la cabeza. La del medio, la más alta, me miraba, directamente a la mirilla, como si pudiera verme. Sus ojos no tenían ojos, solo huecos vacíos, oscuros, sin fondo. Me costó mucho no gritar. Me alejé de la puerta. No podía respirar. ¿Qué has visto?, preguntó Elena. Ellas no son normales. No son humanas. Lo sé, te lo dije. Son sombras. Sombras del tiempo. Y me quieren a mí. Toc, 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 toc. Ahora golpeaban sin parar. La puerta empezó a temblar. La madera crujía. Se están haciendo más fuertes, dijo Elena. Cuanto más tiempo me quede aquí, más fuertes se harán. Roberto, tienes que enviarme de vuelta. ¿Qué? No. Acabo de encontrarte, Elena, después de 20 años. No voy a perderte, pero no puedes retenerme. Yo ya no pertenezco a este mundo. ¿Lo entiendes? Cuando cogí ese collar, abrí una puerta que no debía cerrarse. Y ahora ese lado me quiere de vuelta. No, encontraremos una manera. Siempre hay una manera. Sonrió. Una sonrisa triste y cansada. Siempre has sido optimista, Roberto. Desde que éramos niños. Pero esta vez no hay esperanza. Se oyó un ruido espantoso. Me volví. Una de las ventanas se había roto. Podía verlos fuera. 3 sombras que se acercaban a la ventana, con las manos tocando el cristal. ¡Arriba!, grité. ¡Sube rápido! Cogí a Elena de la mano y corrimos hacia las escaleras. Oí el sonido del cristal rompiéndose detrás de nosotros. Estaban entrando. Subimos al 2.º piso. Entré en mi antigua habitación, que ahora utilizaba como trastero, pero la puerta era gruesa y la cerradura era segura. Entramos, cerré la puerta y eché el cerrojo. Esto no los detendrá, dijo Elena. Nada los detendrá. Quizás no los detenga, pero nos dará tiempo. Saqué mi teléfono. Intenté llamar a la policía, pero no había señal. Miré la pantalla. Estaba completamente cargado, pero las barras habían desaparecido. Era como si algo estuviera bloqueando el teléfono. Se oían ruidos abajo. Pasos lentos y tranquilos. Estaban subiendo las escaleras. «Roberto», dijo Elena, «tengo que decirte algo. No te lo he contado todo». «¿Qué quieres decir?» «Es el lugar oscuro. Allí hice un trato». Me quedé sin aliento. ¿Qué tipo de trato? Quería volver. Lo deseaba con todas mis fuerzas. Quería verte a ti, a mi madre, a Diego. Y esas voces me ofrecieron una opción. «Puedes regresar», me dijeron. «Pero alguien debe quedarse. Una vida por otra vida.
Si te vas, alguien debe venir. ¿Y aceptaste? Ella inclinó la cabeza. Sí, acepté, porque pensé que tal vez podría encontrar el camino. Tal vez podría escapar sin sacrificar a nadie. Pero me equivoqué. Ahora se oían pasos en el pasillo, lentos, pesados, deliberados. Se acercaban a nuestra puerta. ¿A quién se llevarán? Me pregunté, pero ya sabía la respuesta. Elena me miró a los ojos. Estaba llorando. A alguien en mi lugar. ¿Y yo? Yo no te elegí, Roberto. Te juro que no te elegí. Pero ellos ya lo sabían. El vínculo familiar más cercano. El vínculo más fuerte. La hermandad. Mi corazón se calmó. ¿A mí? Lo siento. Lo siento mucho. Si lo hubiera sabido, nunca habría vuelto. Me habría quedado allí. Me habría quedado allí para siempre. La manija de la puerta giró, lentamente chirriando. Estaba cerrada con llave, pero se movió, como si la cerradura no importara. Elena, dije, escúchame. Si hay una manera, la encontraremos. Pero tienes que contármelo todo. ¿Quién era esa mujer? ¿Para qué servía el collar? ¿Dónde está ese lugar? No lo sé. Solo oí un nombre. Las sombras lo repetían. Un nombre. Un lugar. ¿Cuál? La Casa del Tiempo. A las afueras de Querétaro, junto al antiguo cementerio. Una casa abandonada. Dijeron que allí estaba la verdadera puerta. El collar solo era la llave. Pero la casa era la puerta. La puerta comenzó a abrirse. El cerrojo estaba roto, la madera astillada, y detrás de ella podía verlas. 3 mujeres, con los ojos vacíos, los rostros inexpresivos, las manos extendidas. Roberto Méndez, se dijo la del medio. Ha llegado el momento. La deuda debe pagarse. El equilibrio debe restablecerse. No, dije. Me paré delante de ellas, con Elena a mi espalda. No pueden llevársela. No pueden llevarse a ninguno de nosotros. No es tu decisión. Levantaron las manos, y la habitación se llenó de frío. Un frío terrible, que calaba hasta los huesos. Mi aliento se condensaba. Las ventanas se helaban. Elena empezó a gritar a mi lado. «¡Roberto! Déjame, tengo que irme. No pueden llevarte, eres inocente. No». La abracé y la sujeté con fuerza. «No te voy a soltar». Las mujeres comenzaron a acercarse. No caminaban, se deslizaban. Sus pies no tocaban el suelo. Y a medida que extendían las manos, las luces de la habitación comenzaron a apagarse. Las paredes temblaron. El suelo vibró. Y entonces oí un sonido. Lejano. Débil. Pero real. El sonido de un teléfono. Desde abajo, desde el salón. El teléfono fijo. Había olvidado que la antigua línea todavía estaba activa. Las mujeres se detuvieron. Se miraron entre sí. Y por primera vez vi una expresión en sus rostros. Confusión. Quizás miedo. El teléfono siguió sonando. «Responde», dijo Elena. «Ve, responde. Quizás sea una oportunidad. No puedo dejarte. Ve. Yo me las arreglaré. Solo ve». Las mujeres seguían inmóviles. El sonido del teléfono parecía afectarlas. Era la oportunidad. Corrí hacia la puerta. Pasé entre las mujeres. Mis manos rozaron sus cuerpos, fríos como el hielo. Pero no me detuvieron. Bajé las escaleras. Casi me caigo. Entré en la sala. El teléfono estaba sonando. Cogí el auricular. ¿Hola? Silencio. Solo estática, interferencias. Entonces se oyó una voz. Débil, lejana, pero familiar. «Roberto». Se me cortó la respiración. «¿Mamá? ¿Eres tú?» «Roberto, escucha. Escúchame». «Mamá, ¿dónde estás?» «¿Cómo?» «No hay tiempo. Escucha. Elena no debe volver. Hay que llevarla de vuelta. Pero tú puedes ayudarla». «¿Cómo?
¿Cómo puedo ayudarla? La casa del tiempo. Ve allí. Encuentra el collar. Rompe el collar. Entonces la puerta se cerrará. Elena será libre. Pero date prisa. Se están haciendo más fuertes. Mamá. Espera. La comunicación se cortó. Solo quedó un sonido agudo. Miré hacia arriba. Las mujeres estaban de pie al principio de la escalera, mirando hacia abajo, hacia mí, y empezaron a bajar lentamente. Me di la vuelta. Corrí hacia la puerta trasera. Estaba dejando atrás a Elena, pero no tenía otra opción. Si mi madre tenía razón, y Dios, esperaba que la tuviera. Nuestra única oportunidad era esa casa, la casa del tiempo. Abrí la puerta y salí corriendo. Era de noche y hacía frío. Corrí hacia mi coche, me subí y arranqué el motor. Oí un grito detrás de mí, el grito de Elena. Pero no podía volver. Si volvía, los dos desapareceríamos. Pisé el acelerador. Conduje el coche hasta el centro de la carretera. La casa del tiempo, junto al antiguo cementerio. Sabía dónde estaba. De niño nos prohibían ir allí. Decían que estaba maldito. Allí han pasado cosas malas. Quizá tenían razón. Quizá siempre había sido así. Conduzco. Rápido. En la oscuridad de la noche, el grito de Elena aún resuena en mis oídos. Y sé que me queda poco tiempo. Muy poco. Las carreteras estaban vacías. Era casi medianoche. Y esta zona a las afueras de Querétaro ya estaba desierta. Los faros de mi coche eran la única fuente de luz en la oscuridad. Lloviznaba y los limpiaparabrisas funcionaban con un ritmo monótono. El GPS no funcionaba. El teléfono seguía sin tener señal. Pero yo sabía a dónde iba. Los recuerdos de mi infancia me guiaban. El antiguo cementerio, al norte de la ciudad, entre las colinas. Mi papá me había llevado una vez a visitar la tumba de mi abuelo. Incluso entonces me había parecido un lugar extraño. Las lápidas estaban torcidas, algunas rotas, y la hierba lo cubría todo. Y justo al lado del cementerio, al final del camino, estaba esa casa. Abandonada, oscura, peligrosa. Nunca vayas allí. Me había dicho mi padre. Esa casa está maldita. Hay gente que ha desaparecido allí. Quien entra, no sale. En aquel entonces pensé que era una leyenda. Ahora sabía que era real. Doblé la curva. La colina apareció ante mí. Y allí, en la cima, vi la casa. Una construcción antigua de 2 pisos, de estilo colonial. Paredes blancas, o al menos lo habían sido en su día. Ahora grises y sucias. Las ventanas estaban rotas. La puerta colgaba de sus bisagras. El techo se había derrumbado. Las vigas miraban al cielo. Pero lo más espantoso era la luz. Una tenue luz se filtraba desde el interior, temblorosa, apagada, como la luz de una vela. Pero esa casa llevaba años vacía. No podía haber nadie allí. Aparqué el coche a un lado de la carretera. Apagué el motor. Me quedé sentado un momento, simplemente mirando. Mis manos temblaban sobre el volante. Recordé el grito de Elena. Recordé el miedo en su rostro. Recordé la voz de mi madre. Encuentra el collar. Rompe el collar. Respiré hondo. Salí del coche. La lluvia me mojaba la cara. Gotas frías y punzantes. Empecé a caminar hacia casa. El suelo estaba embarrado. Mis zapatos se hundían. Con cada paso mi corazón latía más rápido. Pasé por el cementerio. En la oscuridad podía ver las lápidas, inclinadas, rotas, olvidadas. Sus nombres se habían borrado. Las fechas eran ilegibles. Solo piedras oscuras y silenciosas. Y entonces llegué a casa. La puerta principal estaba entreabierta. Las bisagras crujían. Desde dentro provenía una luz tenue, un ligero olor. ¿Incienso? ¿Velas? ¿O algo más? Hola, llamé. Mi voz temblaba.
¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio pesado y sofocante. Entré. El salón estaba a oscuras. No había muebles. Solo paredes desnudas. Papel tapiz rasgado. Cristales rotos. Pero en el centro había velas. Estaban dispuestas en círculo en el suelo. Cientos de velas. Todas estaban encendidas. Sus llamas titilaban y las sombras bailaban en las paredes. Y en medio del círculo había algo. Una piedra grande, plana y negra. Tenía símbolos grabados, símbolos extraños y antiguos. Y sobre la piedra, una caja, una pequeña caja de plata. Me acerqué lentamente. Las velas desprendían calor, pero era algo extraño. No era un calor cálido, era frío, un calor helado. Atravesaba mi cuerpo, calaba hasta los huesos. Alargué la mano hacia la caja. Era pesada, metálica, antigua. Tenía los mismos símbolos grabados. La abrí lentamente. Dentro había un collar. De plata, brillante, pero extrañamente sin vida. Como si no absorbiera la luz. Los símbolos que tenía eran como los que había descrito Elena. Redondos, afilados, incomprensibles. Y en el centro había una piedra, roja de un rojo intenso, como la sangre. La cogí en la mano. Estaba fría, tan fría que mi mano empezó hasta entumecerse. Pero seguí sujetándola. «Rompe el collar», que me había dicho mi madre. ¿Pero cómo? El metal era grueso, resistente. Si tiraba de él, tal vez se rompería, pero no estaba segura. Oí una voz detrás de mí. «No puedes romperlo». Me di la vuelta. Había alguien al pie de las escaleras. Era una mujer, mayor, vestida de negro. Y sus ojos estaban vacíos. Era la mujer del jardín, una de las mujeres de la ventana. «¿Quién eres?», le pregunté, pero mi voz se quebró. «Soy la guardiana del tiempo. ¿Y tú? Tú has entrado sin permiso. Quiero recuperar a Elena, a mi hermana. Ya no es tu hermana. Es parte del tiempo. Y tú pagarás tu deuda». «No», apreté con fuerza el collar. «No tengo ninguna deuda. Elena tampoco. Ella es inocente, solo es una víctima. Una víctima de tu juego». La mujer sonrió. Una sonrisa fría y vacía. «Juego. Esto no es un juego. Es equilibrio. Es una regla. Todo tiene un precio. Cada elección tiene una consecuencia. Elena eligió. Tú elegiste. Y ahora es el momento de pagar». Dio un paso adelante. Las otras dos mujeres bajaron las escaleras. Las tres se acercaron, con las manos extendidas y la mirada vacía. Miré el collar. Metálico, resistente. Pero la piedra del centro. La piedra era diferente. Parecía más delicada. Parecía más frágil. Se me ocurrió una idea peligrosa. Pero no había otra opción. Arrojé el collar al suelo. Sobre la piedra. Con fuerza. La piedra se rompió. El collar golpeó la piedra y la cadena se rompió. Y la piedra roja del centro se hizo pedazos. En ese momento todo cambió. Las velas se apagaron. Todas al mismo tiempo. Como si alguien las hubiera soplado. La habitación se sumió en la oscuridad. Las mujeres gritaron. Un grito espantoso y ensordecedor. Y el suelo tembló. La casa comenzó a sacudirse. Las paredes crujieron. El techo se derrumbó. Las piedras cayeron. Se abrió una enorme grieta en el suelo, justo en medio de la piedra. «¿Qué has hecho?», gritó la mujer. «¿Qué has hecho, idiota?». «He cerrado la puerta», grité. «He terminado el juego». La mujer gritó. Pero ya no era como un grito. Era como el viento. Un viento fuerte, doloroso, loco. Su cuerpo comenzó a evaporarse. Sus ropas negras se convirtieron en humo. Sus ojos se apagaron. Y lo mismo les pasó a los demás, a los tres. Gritaban, desaparecían, se desvanecían. Luego
Silencio. Un silencio total y pesado. Me levanté. Me temblaban las rodillas. Miré a mi alrededor. Las velas habían desaparecido. La piedra se había roto. El collar se había convertido en cenizas. Y las mujeres habían desaparecido. Pero oí un sonido, débil, lejano, desde arriba. Roberto, era la voz de Elena. Corrí hacia las escaleras. Subí al segundo piso. Había una habitación en el pasillo, con la puerta abierta. Entré. Elena estaba allí. Estaba sentada en el suelo, todavía con el vestido de novia puesto, pero ya no estaba sucio. Estaba limpio, blanco, como nuevo. Y su rostro era diferente. Había luz en sus ojos, luz verdadera, vida. Roberto, dijo, sonrió. Una sonrisa verdadera. Lo has conseguido. Me has salvado. Corrí hacia ella y la abracé. Ya no estaba fría, estaba caliente, estaba viva. Sí, le dije, sí, te he salvado. Y ya no te vas, nunca te irás. Lloró. De felicidad, de alivio, quizá de ambas cosas. Yo también lloré. Pero entonces oí un ruido, lejano, muy lejano, un susurro. La puerta se cerró. Pero quedaron huellas. Las huellas siempre quedan... Miré a Elena. Ella también lo había oído. El miedo se reflejó en sus ojos. Roberto, tenemos que irnos de aquí. Ahora mismo. Esta casa ya no es segura. ¿Por qué? Porque la puerta se cerró, pero su energía sigue aquí. Y si nos quedamos mucho tiempo, puede volver a llevarnos. Nos levantamos. Le cogí de la mano. Bajamos las escaleras, cruzamos el salón y salimos al exterior. La lluvia había cesado. El cielo se había despejado. Se veían las estrellas. Corrimos hacia el coche. Nos subimos. Arranqué el motor. Me alejé sin mirar atrás. Y nunca miré atrás. El coche estaba en silencio. Solo se oía el rugido del motor y el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto. Elena miraba por la ventana con la mirada perdida, sumida en sus pensamientos. ¿A dónde vamos?, preguntó al fin. Al hospital, respondí. Tienen que examinarte. Después de 20 años. ¿Quién sabe qué le habrá pasado a tu cuerpo? Roberto, no puedo ir al hospital. ¿Por qué? Porque oficialmente estoy muerta. No desaparecida, muerta. Si voy al hospital me harán preguntas. La policía, los medios de comunicación, todo el mundo. Y yo no puedo responder. Porque si digo la verdad, no me creerán. Y si miento, la mentira me destruirá. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. ¿Pero qué podíamos hacer? Entonces vamos a mi casa, le dije. Descansa. Después pensaremos en un plan. Él negó con la cabeza, en silencio, cansada. Cuando llegamos a casa, estaba amaneciendo. El cielo era rosa y naranja. Los pájaros habían empezado a cantar. Era una mañana normal, pero nada era normal. Entramos. El salón estaba destrozado, la ventana rota, las cosas esparcidas por todas partes. Todo era un desastre, pero las mujeres se habían ido. Las sombras habían desaparecido. Elena se fue a la habitación de invitados. Cerró la puerta. Yo me quedé en la sala. Me arrodillé y escondí la cabeza entre las manos. Mi cuerpo temblaba. No sabía si por la adrenalina o por el shock. Pasaron las horas. Elena se durmió. Yo limpié, arreglé la ventana. Intenté que todo volviera a la normalidad, pero sabía que nada era normal. Quizás nunca volvería a serlo. Hacia el mediodía, Elena se despertó. Se lavó. Se puso ropa limpia. Mis viejas prendas, que le quedaban grandes, pero al menos estaban limpias. Nos encontramos en la cocina.
¿Café? Le pregunté. Por favor. Preparé 2 tazas. Nos sentamos a la mesa. Ella me miró. Yo la miré a ella. Hubo un largo silencio. ¿Qué va a pasar ahora? Se preguntó al fin. No lo sé. Pero lo resolveremos juntos. Todos juntos. Quiero ver a Diego. Se me encogió el corazón. Elena, lo sé. Sé que hay otra persona. Sé que está casado, pero solo quiero verlo una vez. No tengo que darle explicaciones, solo desde lejos tal vez. Solo quiero ver su rostro. ¿Cómo podía decirle que no? Está bien. Lo encontraremos. Pero debemos tener cuidado. Nadie debe reconocerte. Ella asintió con la cabeza. Tomó un sorbo de café. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Ese día busqué en internet. Diego Ramírez. Guadalajara. No fue muy difícil. Encontré un perfil en las redes sociales. Diego, su esposa Marta, sus 2 hijos, un niño y una niña. Una familia feliz, una vida normal. Elena miró las fotos, las miró detenidamente, luego sonrió. Una sonrisa triste pero sincera. Parece feliz, dijo. Sí, bien, eso está bien. Al menos él siguió con su vida. Elena, si quieres, se lo podemos decir. Quizás... No. Ella negó con la cabeza. No se lo digamos. Cerré esa puerta. Dejé atrás esa vida. Ya no soy la Elena de Diego. Quizás nunca lo fui. Al día siguiente fuimos a visitar a mi madre. Estaba sentada en su sillón, en una habitación silenciosa de la residencia de ancianos. Tenía la mirada perdida y el rostro inexpresivo. Estaba en la última fase del Alzheimer. «Mamá», le dije en voz baja. «Mamá, hay alguien que quiere verte». Me miró, como si no me reconociera. Luego miró a Elena, y en ese momento, una luz apareció en sus ojos. Muy breve, solo un instante. «Pero fue real. ¿Elena?», se susurró. Elena se arrodilló y tomó las manos de mi madre. «Sí, mamá, soy yo. He vuelto». Mi madre lloró. Elena lloró. Yo también lloré. Y en ese momento lo supe. Todo había valido la pena. Todos los miedos, todos los peligros, todo. Porque mi familia estaba reunida. Quizás por última vez. Quizás solo por un momento. Pero era suficiente. Cuando volvimos a casa esa noche, Elena quiso hablar en serio. «Roberto, ¿puedo quedarme?» «Sé que no puedo quedarme. Oficialmente no existo. No tengo identidad, no tengo pasado, no tengo futuro. Pero tal vez pueda quedarme un tiempo, hasta que haga un plan. Tal vez me vaya a otra ciudad, un nuevo nombre, una nueva vida. Tal vez entonces... Quédate», le dije. «Quédate aquí, conmigo, todo el tiempo que quieras. Encontraremos una solución. Siempre hay una solución». Ella sonrió. «Siempre has sido optimista. Y tú siempre has sido valiente. Formamos un buen equipo». Esa noche, por primera vez en 20 años, Elena durmió tranquila. Un sueño profundo y verdadero. Sin pesadillas, sin miedos, solo paz. Yo también dormí. Pero al amanecer tuve un sueño. Estoy en un lugar oscuro, silencioso, frío. Pero no estoy solo. Hay alguien allí, en la sombra. Habla. «Cerraste la puerta, Roberto Méndez. Pero la puerta del tiempo nunca se cierra del todo. Siempre queda una rendija. Siempre queda un camino. Y Elena sigue marcada. Sigue siendo nuestra. Quizás no hoy. Quizás no mañana. Pero algún día la recuperaremos. Porque el tiempo no olvida. El tiempo no perdona. El tiempo solo espera». Me desperté. Estaba sudando. Mi corazón latía rápido. Corrí inmediatamente a la habitación de Elena. Estaba allí, en su cama, durmiendo plácidamente. Realmente estaba allí. Pero miré por la ventana. Afuera, en la calle, vi una silueta. Lejos, en la oscuridad. Solo por un momento. Luego desapareció.
Quizás fue mi imaginación. Quizás solo era una sombra. Pero sabía que no era mi imaginación. Ellos seguían allí, esperando, observando, y siempre estarían allí. Si algún día el pasado te encuentra, no huyas, porque el pasado siempre es más rápido. Enfréntate a él, desafíalo, y tal vez, solo tal vez, ganes. Pero ten en cuenta que la victoria nunca es completa, porque el tiempo lo recuerda todo, y algún día sin duda volverá.